Muy bien, yo sé que de repente tenemos aquí a familia de otros lugares, pero a ver, todo yucateco que se respeta me va a decir cuál es este lugar. Ah, cerca, en la mañana, no quiero decirles, pero dijeron muy rápido. Muy bien, aquí lo tiene. Loltum. Loltum. No sé si tú has estado en Loltum. Bueno, si no has estado, pues saca tu tours para ir a Loltum. Pero todo aquel que ha estado en Loltum sabe perfectamente que cuando tú estás ahí, bueno, tienes que ir en excursión porque no puedes ir solo. ¿Y qué es lo primero que te dice el guía? No se separen. Tienes que escuchar, por favor, tienes que seguirme, porque si tú te separas, totalmente, porque además, recuerda que las luces están iluminadas y conforme van avanzando, ¿qué hacen las luces? Y tú no quieres estar perdido en la oscuridad de una gruta. Es importante saber que cuando alguien te dice tienes que seguirme, tú lo sigas. Mi experiencia en Oaxaca fue muy parecido. De repente llegamos a la ciudad y yo cuando pregunté, muy bien hermanos, perfecto, ¿y dónde vamos? Ahí. A tan solo 6 horas de donde estamos. Y yo sabía que de por sí padecía vértigo, pero hoy lo experimenté rudísimamente. Y por favor, Dios bendiga al creador del Dramamine. Es una cosa increíble. No lo hubiera logrado sin eso. Pero, ¿has tenido tú alguna mala experiencia por no seguir a quien debías? ¿Has tú experimentado literalmente decir, es que yo sabía que aquí tenía que ir? De repente para la familia que visita desde fuera y tiene amigos acá, de que, sí, yo sé a dónde vamos, tú sígueme. Y de repente te ibas a la gran plaza y terminaste en Progreso, ¿no? Para seguir a alguien, o el seguir a alguien requiere de lo siguiente, requiere de confianza, obediencia, dependencia. Si alguien te dice, sígueme, es porque tú debes depositar eso en él. Ahora, aunque parezca muy obvio, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, uno puede decir, ay pastor, obviamente sabemos que si Dios nos dice, sígueme, si Dios nos muestra el camino, lo que tenemos que hacer es seguirlo. Bueno, la realidad de nuestra vida, tristemente, vergonzosamente, nos muestra que no es así. Porque muchas veces hablando en relación a quién es Dios y lo que Dios nos dice, tú y yo muchas veces nos presentamos con una actitud arrogante, orgullosa, en donde pensamos y creemos que nosotros podemos vivir esta vida sin seguir lo que Dios dice. Solamente escuchando nuestra propia voz, o escuchando otras voces, o siguiendo nuestro propio entendimiento. Nos olvidamos muy rápido, incluso aquellos que decimos que realmente conocemos a Dios a través de Jesús, nos olvidamos muy rápido de quién es nuestro Rey. Dejamos de ser dependientes a Él. Y otra vez esta lucha del Edén de querernos ver como independientes de Dios empieza a surgir. Y hoy, el que tú conozcas pero no sigas, puede ser la razón por la cual hoy tienes problemas con obedecer a Dios. Tú sabes lo que Dios dice, pero tu corazón no quiere obedecerlo. La razón de no seguirlo puede ser el motivo por el cual tú estás desconfiando de la voz de Dios. Y el no seguirlo también puede ser la razón del por qué hoy, a pesar de que tú dices conocer a Jesús y en teoría haber vivido mucho tiempo con Él, el no seguirlo puede ser totalmente la razón del por qué hoy tu vida está extraviada, perdida, sin sentido. ¿Has escuchado personas que de repente dicen que conocen a Jesús y simplemente dicen, hoy no sé en dónde estoy? No sé cómo mi vida llegó a este punto. Porque a pesar de que debemos de seguir, tú y yo simplemente vivimos como queremos. Y por eso titulé el sermón de hoy así: no temas, yo estoy contigo. Su presencia nos guía y nos bendice. Y quiero que hoy veamos 3 acciones concretas para no apartarnos de su presencia. Aunque lo sabemos, cosas que tú tienes que recordar. La primera acción es importante esperar antes de actuar. Número 2, depender de su presencia. Y número 3, entregar nuestro corazón. 3 acciones prácticas para no apartarnos de su presencia en ningún momento. Vamos con la primera: esperar antes de actuar. ¿Alguien de aquí se considera desesperado, impaciente o impulsivo? ¿Sí? ¿Amén? Tranquilo, hermano, no pasa nada. Aquí todo el mundo vuelve pecadores, tranquilos. Empiezo yo.
Claro, no sé si tú conoces a esa persona que le quieres decir algo y no, ya sé lo que me vas a decir, ya lo sé. Y espérame, pero no, ya lo sé, dime, al punto, al grano, ya sé a dónde vamos, ya sé. ¿Conoces a alguien así? A veces es muy difícil platicar con alguien que en teoría todo lo sabe y no quiere simplemente escuchar algo. Aunque no lo creas, es más común de lo que tú puedes pensar. Existimos muchas personas con ese problema. Y eso está ligado totalmente a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestra propia confianza. De que tú y yo nos autoengañamos pensando que no necesitamos la ayuda de nadie más. No necesitamos escuchar a nadie más. Es interesante que esta problemática no se presenta en la vida de Josué. Josué nos va a recordar cómo alguien que en teoría, alguien que sabía perfectamente lo que Dios le decía, no actuaba impulsivamente, sino siempre y en todo momento buscaba escuchar lo que Dios le decía. Ve conmigo capítulo 2, versículo 24, así termina el capítulo 2. Y dijeron a Josué los espías: ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante nosotros. El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Josué tenía la confirmación de la promesa nuevamente a través de los espías diciendo: bueno, ok, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si Dios nos ha entregado la tierra, siguiente paso. Si Dios nos ha entregado la tierra, siguiente paso. Vamos a caminar, vamos a seguir. Y justo es lo que aparece en el versículo 1 del capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los israelitas salieron de Sittim y llegaron al Jordán y allá acamparon antes de cruzar. Josué se está moviendo conforme a la voz de Dios. Josué se está moviendo, siendo guiado por lo que Dios quiere para él y para su pueblo. Y no es poca cosa. ¿Sabes cuántos más o menos eran los israelitas en este tiempo, Josué? Alrededor de 3 millones. Entonces, cuando tú lees estos versículos, como que no es de que así vamos. O sea, era mover a todo el pueblo. Ahora, bien interesante. Este era un pueblo diferente. Era un pueblo muchos piensan y creen y afirman que nació en el desierto. Porque la primera generación en el desierto, ¿qué les pasó? Murieron. ¿Por qué? Desconfiaron, desobedecieron, no siguieron lo que Dios les decía. Este pueblo sí sabía, o sea, ya sabía lo que pasaba, ya sabía que si ellos tenían que seguir a alguien, es aquel a quien Dios puso para guiarlos y llevarlos. Y Josué tenía que hacer una sola cosa: escuchar a Dios y seguir lo que él decía, ser guiado por él. Sin embargo, dice que cuando llegaron ahí, lo que hicieron fue acampar antes de cruzar. ¿Pero para qué acamparon? Bueno, versículos 2 y 3. Después de 3 días de estar acampando ahí, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la van a seguir. El pueblo caminó de Sittim hasta el Jordán, aproximadamente unos 10 kilómetros. Ahí se quedaron 3 días acampando. Pregunta: ¿por qué? ¿Qué acaso Josué no sabía dónde tenía que ir? ¿Qué acaso Josué no ya sabía la promesa de que la tierra iba a ser entregada? ¿Qué acaso Josué no tenía la destreza o la inteligencia para desarrollar un plan para continuar? ¿Por qué acamparon? Dice el texto: porque tenían que esperar que Dios les diera el siguiente paso. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán del lugar. Josué hizo una pausa antes de actuar, porque él necesitaba escuchar que Dios lo dirigiera cada paso que él iba a dar, aunque él ya supiera. Pregunta: ¿vivimos así tú y yo? ¿Con Dios?
Vivimos en una constante dependencia buscando la voz de Dios para lo que debemos de hacer. Si somos tú y yo muy sinceros delante de Dios, creo que hacemos totalmente lo opuesto. Nosotros caminamos, respondemos, actuamos y luego, o sea, como que vamos bien en Dios, ¿verdad? O sea, porque sí vamos bien en Dios, ¿verdad? O sea, nosotros nos arrancamos en nuestra vida en el día a día y lo último que hacemos es, Dios, aquí voy. Y es interesante porque aun cuando nosotros estamos caminando y empezamos a tener consecuencias por no seguirlo y querer nosotros vivir como queremos, nuestra respuesta inmediata no es, Señor, perdóname, la verdad, me adelanté, quise hacer mi solito, sin consultarte. ¿Decimos eso? Por supuesto que no. Caminamos por nuestra propia cuenta, no seguimos lo que Dios dice, nos creemos totalmente orgullosos como para pensar y creer que podemos caminar solos, y cuando nuestras malas decisiones por no seguirlo a Él nos empiezan a pegar, ¿qué hacemos con Dios? Lo culpamos. Dios, ¿por qué mi matrimonio está así? Dios, ¿por qué no prospera mi trabajo? Dios, ¿por qué mi familia llegó a este punto? Dios, ¿por qué siempre me pasa lo malo a mí? Y me encanta que obviamente en este diálogo, en esta relación que Dios nos ha dado, así como que Dios preguntando, ¿sí quieres que te responda por qué? ¿Seguro? Exacto. Te digo la verdad. La Biblia tiene N cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que aún sabiendo lo que Dios decía, aún sabiendo que tenían que seguir a Dios, ellos hicieron lo que quisieron y se apartaron y vivieron las consecuencias. El texto que quiero dejarte, que me pareció una maravilla de cómo lo explica Dios a través de su profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 y 24, que dicho sea de paso, comercial. A lo mejor en los próximos servicios vamos a empezar a hacer un poquito más esto. Porque yo sé, tenemos invitados y por favor, si tú no estás invitado por primera vez, bienvenido. Pero para los de casa, mis hermanos, somos una iglesia bíblica. Así que por favor, tu Biblia ya sea digital, física, pero sácala. Y ya ha pasado, de hecho decía en la mañana, mi hermana Flor, que es una bendición como otros demás que están muy pendientes. De repente digo, sí, porque así como dice Josué capítulo 45. Pastor, no tiene 45, José. ¿Me confundí? ¿Sabes? Yo anhelo que tú vengas a escuchar, a hablar a Dios aquí y sí dudar de mí. Porque el que está aquí es un pecador al igual que tú, pero la palabra es la palabra. Así que abre la Biblia, eso, prende tu Biblia, pero que sea Dios el que te habla ahí. Repito, a lo mejor te encuentras más con lo que Dios te habla ahí con el texto que lo que yo mismo te puedo decir. Yo me paro aquí con la esperanza de que si Dios utilizó un burro, pues ya voy de ganancia, ¿no? Pero mira lo increíble que dice Jeremías 7, 23, 24. Escucha esto. Sino que esto es lo que les ordené. ¿Estás conmigo? ¿Alguien ya lo encontró? Dice, escuchen mi voz y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Estoy en la NBLA. Y dice, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y me encanta, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¡Qué increíble! Dios, no entiendo cómo puede ser que mi vida, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, muchas veces nosotros estamos como estamos porque a pesar de que sabemos lo que Dios dice, a pesar de que tenemos que escucharlo a Él, seguirlo, nosotros hacemos lo que queremos. Y obviamente no puedes esperar que si estás yendo en contra de lo que Dios dice, las cosas estén bien. Tú y yo necesitamos esperar antes de actuar. Mi anhelo es que muchos hoy puedan hacer una pausa en su vida y preguntarse cosas como, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un tiempo en la noche con tu familia? O, repito, no, tenemos diferentes contextos, pero en el contexto donde Dios te ha puesto, ya sea con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, no lo sé.
Y tú le dijiste, Señor, ¿cómo quieres que yo actúe mañana en mi trabajo? ¿Cómo quieres que yo viva para ti mañana? Señor, quiero que tú me guíes, quiero que tú me equipes, quiero que tú me dirijas. ¿Qué hago? Porque para muchos de nosotros que incluso decimos conocer a Dios, nuestra vida es un ciclo, es como un loop que se repite. Y en tu trabajo prácticamente, o sea, naces, creces, te reproduces y mueres. Y tú piensas que es lo que tienes que hacer ahí. Pero Dios siempre quiere hacer algo más contigo donde quiera que te ha puesto. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Te he compartido muchas comenturas del gobierno, pero hubo una muy interesante. Dios estaba permitiendo compartir la palabra ahí y de repente había mucha opresión, había como que mucho golpeteo por allá. Y le dije, Señor, ¿qué hacemos? Yo creo que hasta aquí llegó. Yo creo que aquí, diría aquel filósofo salmista, esto es todo, amigos. Creo que hasta aquí llegué. Y yo sé, te estoy hablando en la oficina orando a Dios y por favor, yo sé, voy a ser todo cuidadoso. Que orando a Dios vino esta convicción del Espíritu Santo que de manera soberana puso esta certeza en mi corazón a través de la oración de hacer algo. O sea, todo esto es para justificar el Dios me habló. Y no te simbres, ¿no? Pero porque Dios puso la convicción de decir, háblale a tu jefe y dile que quieres orar por él. Espérame, Dios, estoy orando, ¿eh? ¿Cómo? O sea, suficiente fue compartir a las personas. Y viene esta lucha de saber que es Dios que te está poniendo en tu corazón. Haz esto, sigue esto. Y ahí voy. Lick, ¿puedo hablar con usted? Pásale. Joven amigo, ¿cómo puedo ayudarte? Lick, pues tú sabes, yo sé que usted es un hombre que Dios puso en este lugar. Y usted me conoce, me ha conocido como un hombre de principios que quiere vivir para Dios y no de prácticas religiosas nada más. Y ¿sabe? Estoy convencido que lo que Dios puso en mi corazón es que a partir de hoy yo ore con usted para que le dé más y mejor sabiduría para dirigir esta organización. Después de 3 palabras altisonantes, me sacó de la oficina. Yo dije, venga, yo fui obediente, Señor, ya tú te encargarás. 2 días después, tempranito, empezando el día, sonó mi teléfono. Joven amigo, sí, buenos días. ¿Y qué pasó? Por tu culpa ya soy más pecador que ayer. ¿No que venías a rezar por mí? Sí, ahí voy. A partir de esa semana, 2 veces a la semana, durante todo un año, Dios me permitió orar por ese director general. Y conocer cosas que yo no sabía. Una hija enferma, que definitivamente podía entender por qué él llegaba muy tensionado. Una circunstancia familiar y muchísimas otras cosas. No puedo decir que este hombre haya conocido al Señor, pero el Señor se hizo presente, aún más presente en esa oficina, porque él sabía que su vida no solamente se ve de manera horizontal, sino hay alguien que está sobre nosotros. ¿Cuál es el siguiente paso para ti? ¿Dónde Dios quiere que tú dejes de vivir en automático para que tú empieces a hacer algo conforme a lo que Él quiere? O ya te conformaste donde estás, con lo que ya sabes, con lo que conoces. Sí, yo sé que tengo que vivir así, vivir asado, porque así es lo que Dios me pide. Josué sabía todas esas cosas y dice que llegó al lugar, acampó 3 días, se esperó ahí y dijo, ok, hasta que el arca del pacto se mueva y me diga por dónde voy a ir, me muevo. ¿Cuándo oraste la última vez, Señor? ¿Cómo quieres que guíe a mi familia? Señor, ¿qué quieres que yo haga en cómo estoy ahora? Sea soltero, casado, como hijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo mi vida hoy puede ser instrumento en tus manos para vivir para ti, que sea para la gloria de tu nombre? Decía en la mañana, me da compasión porque de repente mis hermanitos de 60 y más piensan que cuando ya llegaron a esa edad, se cierra la ventanilla de servicio. No, mis hermanos, es cuando más tiempo tienen para bendecir a otros. Que tienes que pausar para escuchar y seguir a aquel que está frente a ti y te está guiando. Escucha esto. Por nuestro orgullo
nuestra relación con Dios es más de conveniencia y no de dependencia y obediencia a lo que Él nos pide. Capítulo 3 nos va a mostrar algo bien increíble ahora en el cruce del Jordán. Pero vas a ver un hombre como Josué que literalmente conocía a Dios, había visto a Dios. Digamos por ahí, él se las sabía de todas. Pero él sabía algo: yo no avanzo si Dios no va delante de mí y me dice a dónde tengo que ir. Y sabes, la locura del evangelio es de que Dios sabe perfectamente, decía a su momento, que nuestra lucha es hacer lo que nosotros queremos. Que nuestra lucha es ante la pregunta incluso de ¿qué es lo que tengo que hacer? Empiezas a buscar voces que te repitan lo que tú quieres hacer. Ahí entonces vas. Pero ante esta terquedad del corazón, lo que hizo Dios fue mostrarnos aquel que es el camino, la verdad y la vida, para que no tengamos ninguna duda cuál es el camino que tenemos que seguir. Y Jesús lo dijo en Juan 15, 5, versículo sumamente conocido por ti. Jesús dijo: mientras tú estés conmigo, escuchándome, haciendo lo que yo te digo, siguiéndome, tú vas a poder llevar fruto, vas a poder saber qué onda, vas a poder disfrutar de la vida que yo te doy. Porque apartado de mí, otra vez, siguiendo tu propio camino, siendo tú solito, no te sorprendas porque estás como estás, aparentemente diciendo conocerme, pero viviendo una vida miserable, sin saber a dónde vas a ir. Y esto es increíble porque este mensaje también es para aquellos que no conocen a Dios y que hoy por hoy tienen esa pregunta genuina en su corazón: no sé qué hacer con mi vida, no sé qué decisiones tomar. Creo que hoy es un excelente domingo para hacer una pausa y antes de seguir caminando, preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero caminar contigo. ¿En qué áreas de tu vida tienes que hacer esa pausa para dejar de caminar a solas y pedirle a Dios que te muestre el siguiente paso? ¿Ok? Entonces, pausar antes de actuar. La segunda acción está muy fácil, entre comillas, supuestamente. Segunda acción: depender de su presencia. Lo que vemos inmediatamente con Josué no solamente es que él quería que Dios le dijera el siguiente paso, sino que lo que va a hacer Josué va a ser una declaración de fe increíblemente. Comunicaba que él dependía totalmente de Dios. Regresamos versículo 3 y añadimos versículo 4. Y dice: y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos, más o menos 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque, subraya eso, no han pasado antes por ese camino. El arca del pacto, primera vez que se menciona en el libro de Josué. Y el arca del pacto era la posesión física más sagrada de Israel, ya que comunicaba para el pueblo que la presencia de Dios estaba con ellos. En el arca habían 3 elementos que obviamente eran muy importantes para el pueblo y que comunicaban precisamente su presencia: las tablas de la ley, la vara de Aarón y yo puse un jarrito ahí de maná. Era este elemento físico terrenal que conectaba con lo celestial y que le mostraba al pueblo que Dios estaba con ellos. Josué sabía perfectamente lo que era el arca del pacto. Él la vio durante todo su caminar con Moisés. Él vio que Moisés veía que si el arca del pacto avanzaba, ¿qué hacía el pueblo? Avanzábamos. Pero si se detenía, ¿qué hacía? Se detenía. Josué la tenía bien fácil. Yo sé que el arca me va a decir por dónde tengo que ir y yo tengo que depender totalmente de su presencia. La dependencia de su presencia es algo que tú y yo lamentablemente hemos olvidado. ¿Sabes? En las montañas de Oaxaca Dios me reventó. En muchos sentidos. ¿Cómo es posible que más de 250 personas, entre hombres y mujeres, puedan bajar de las sierras hasta el punto donde se concentran con el único fin, ¿sabes de qué? Aprender más de Dios.
una organización invierte toda la economía para poder pagarle todo lo que ellos necesitan para bajar ese lugar, comida, hospedaje, todo lo que necesitan. Y ellos vienen con una sed de decir, necesito más de Dios, porque sabes, nadie de los que está aquí va a hacer lo que ellos están haciendo ahí. Pero esa sed, Dios me confrontó el corazón de decir, yo no sé si esa sed por experimentar la presencia de Dios en mi vida, el poder de su Santo Espíritu, al tener esa sed de su palabra, de querer escucharlo a Él en mi corazón para moverme en acción. Josué decía, yo necesito depender de su presencia. Si el arca no se mueve, yo no me muevo. Si Dios no me dirige, yo no voy. Y a veces tú y yo nos hemos acostumbrado por nuestro orgullo a que tú y yo ya conocemos lo suficiente de Dios, ya tenemos el conocimiento necesario y esa sed por Él se ha apagado. Escucha esto. Nuestro corazón mentiroso nos hará creer que no necesitamos depender de su presencia cada día y que nosotros podemos caminar solos en nuestra vida. Pastor, jamás creería esto. Bueno, otra vez, a lo mejor tu boca lo calla, pero tu vida lo escupe. ¿Qué tanto estás buscando a Dios en lo personal? ¿Qué tanto estás anhelando conocerle en su palabra? ¿Cómo te acercas a su palabra? ¿Cómo te acercas los domingos? O sea, y va a ser algo, un clásico, porque la presencia está contigo en todo momento, amén. Pero los domingos tú vienes, ¿a qué? ¿A qué vienes el domingo? Este tiempo para escuchar la palabra, ¿cómo te presentas? ¿Te presentas como alguien que está examinando la palabra como un examen? ¿Te presentas como un consumidor diciendo, chíspales, hoy no predicó Eddie, hoy no vamos a tener teología buena? Pero por otra parte, qué bueno que llegó Marcial, nos vamos a reír un rato. ¿Cómo te acercas? ¿O realmente te presentas un domingo para decir una simple oración, una simple declaración? Dios, háblame. Háblame, trata conmigo, dirígeme, llévame, muéstrame. Por eso hay una intención de que tú tengas tu Biblia abierta. Porque en serio, tú puedes no escucharme a mí, pero a lo mejor solamente leyendo la palabra, siguiéndola ahí, Dios empieza a hablar cosas increíbles en tu vida. ¿Sabes? Para los que tenemos mucho tiempo en una iglesia, hemos equivocado la sed de la presencia con la mera asistencia. Aquí vengo, yo no falto ningún domingo, pastor. Pero ¿por qué vienes? ¿Por qué vienes? Josué decía, yo no me muevo porque necesito que Él me diga por dónde tengo que caminar. De hecho, literal lo dice, tienen que seguir el arca, por favor, y no se muevan si no la siguen, porque por donde van a ir, ustedes no conocen ese camino. Ustedes no conocen ese camino. Tú no conoces el camino que debes seguir, pero Dios sí. Y eso conecta increíble en nuestra vida. Tú crees que sabes cómo estás viviendo, tú crees que sabes qué es lo que está pasando en tu vida, pero te digo algo, tú no conoces el camino, Dios sí. ¿Qué tanto tu vida está invirtiéndose en buscarlo a Él para que le diga, Señor, muéstrame el camino? Porque es obvio que a lo mejor hasta el día de hoy, el camino que he llevado, ya me he dado 3, 4 catorrazos. Yo no sé cuál es el camino, tú sí. Ahora, es interesante lo que dice aquí el texto, porque no solamente Dios está diciendo, sigue el arca, pero hay algo interesante. Dice, pero síguela de lejitos, aproximadamente 1 kilómetro, 9 esquinas. ¿Por qué? El arca del pacto estaba totalmente expuesta, o sea, ante el pueblo, y tú ya sabes qué pasaba si alguien incluso se tropezaba y vámonos, tocaba el arca. ¿Qué pasaba? Fulminado. Ahora, algo que tú no has a lo mejor hecho clic en tu corazón y en tu mente de lo que Dios hizo contigo y conmigo. La presencia de Dios nunca ha estado lejos de su pueblo, jamás se ha apartado. Pero Dios hizo algo más increíble contigo y conmigo. Esa distancia de 1 kilómetro,
esa distancia cósmica de su santidad, Dios la cortó por completo a través de Jesús. Él vino a nosotros. Se presentó a nosotros para que supiéramos quién es Él, para que entendiéramos a dónde tenemos que ir, para que podamos entrar al lugar santísimo de su presencia sin ser fulminados. ¿Porque somos buenos? ¿Porque lo merecemos? ¿Por quién? Por Jesús. Por gracia. Porque nos salvaron, porque nos rescataron, para que podamos vivir para Él. Dios mismo se acercó a nosotros para dirigirnos, para que no estemos perdidos, para que podamos disfrutar de su presencia. Juan 8, capítulo 8, versículo 12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Mira, yo espero que no sea ahora sí que tu ejemplo o tu realidad, pero sí sabes que hay un chorro de personas que están viviendo hoy en la oscuridad aún en plena luz del día. Personas que están buscando respuestas a lo que le está pasando porque no entienden lo que está pasando. En plena luz del día no saben dónde ir, no saben qué decisiones tomar. Piensa que todo está perdido. Y Jesús está diciendo, esa distancia se acortó. Yo soy la luz del mundo. Si me siguen, no andarán en la oscuridad. Escucha esto. Dios envió a Jesús para que tu vida no permanezca más en la oscuridad, sino puedas ver la luz que alumbra tu corazón y disfrutes de la nueva vida que Él pagó para darte salvación. Gracias a lo que Jesús hizo, tú en esta mañana puedes orar esto. Puedes presentarte delante de Dios. Gracias a lo que Jesús hizo, tú puedes presentarte delante de Dios y decir, Señor, no quiero vivir más lejos de ti. Quiero seguirte. Quiero escuchar tu voz. Quiero que me muestres el camino. Y ponlo en el contexto que necesitas esto. Dios, estoy harto de ser el esposo que nada más daña. Estoy cansado. Sé supuestamente lo que tengo que hacer pero es obvio que no lo estoy haciendo. Me siento perdido. Dios, quiero ser la esposa que tú quieres para mi esposo. Dios, tú conoces a mis padres, pero independientemente de mis padres, quiero ser el hijo, la hija que tú quieres para ti. No quiero tomar más malas decisiones, no quiero seguir perdido. Señor, guíame, muéstrame, alúmbrame, llévame. Por lo que Jesús hizo, tú puedes decir, hoy quiero caminar contigo. ¿Tú puedes decir eso? ¿Puedes orar eso? Hoy quiero caminar contigo. Hoy quiero caminar contigo. Escucha esto. No importa cuán alejado o desviado del camino estés hoy, Jesús dio su vida en una cruz para perdonarte, restaurarte y traerte de vuelta a casa. No se muevan hasta que el arca del pacto esté delante de ustedes. Y no intenten, ni adelantarse, ni mucho acercarse, porque por donde el arca va a pasar, ustedes no conocen el camino. Hay muchísimas áreas de nuestra vida, hermanos. Hay N cantidad de áreas en nuestra vida que tenemos que ser sinceros delante de Dios, hacer esa pausa y decir, Señor, guíame. No quiero depender de mi sabiduría, no quiero depender de mi economía, no quiero depender de lo que yo creo y pienso, quiero depender de tu presencia. Quiero que tú me dirijas, quiero que tú me lleves. Gracias a Jesús, hoy podemos experimentar la cercanía de su presencia, y te puse aquí esas 3 palabras, la cercanía de su presencia en nuestra vida. Podemos escuchar su voz a través de su palabra, la cual nos da dirección para nuestra vida. Presencia, palabra, dirección, es lo que Cristo nos ha regalado hoy y que está al alcance tuyo. Ahora, pregúntate, si esto hizo Jesús, ¿por qué vivir lejos?
¿Por qué vivir apartado? ¿Por qué vivir neciando, queriendo hacer lo que tú quieres? ¿Por qué? Dios quiere guiarte. Escucha esto. ¿Sigues dependiendo de que Dios te muestre el camino por donde ir o te has apartado del camino por querer ir a donde tú quieres? ¿Cómo estás hoy? La última acción está bastante sencilla. Solo para recapitular. Primera acción, hay que esperar antes de actuar. Segunda acción, depender de su presencia. Vamos con la tercera, que es entregar nuestro corazón. Y esta palabra entregar es bien interesante porque suena muy romántico, pero mira lo que Josué va a estar hablando al pueblo en relación a lo que Dios le está pidiendo. Y va a ser muy interesante. Vamos a estar caminando, al menos conmigo, 3 domingos seguidos en capítulo 3. Eddie debe cerrar el capítulo 3 el domingo 22. Y el domingo 29 arrancamos ya serie de Semana Santa titulada Yo vine por los perdidos. Y vamos a hablar cómo Jesús se acercó a diferentes extractos de la sociedad para precisamente decir, yo vine por los perdidos. Así que ora por eso y al final tengo ahí una dinámica para ti. Pero vamos con Josué 3, capítulos 5 y 6. Entonces Josué le dijo al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor ¿hará qué? Maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Quiero fijar tu atención en la palabra conságrense. Conságrense. ¿Por qué Josué está diciendo esto? Mira, la palabra consagrar, y tú sabes que a mí no me gusta estar así como el hebreo o el griego, pero pues de repente cuando son muy importantes hay que sacarlas. La palabra hebrea aquí es kadash, que dentro de sus múltiples traducciones puedes tenerlo como apartar, celebrar, consagrar, dedicar, purificar, santificar. Y tú sabes que los israelitas o el pueblo de Israel tenían N cantidad de leyes de purificación, las puedes ver en el Levítico. Pero, ¿cuál crees que sea la relación entre purificar y bendecir? El pueblo antes, dice Josué, antes de ver la obra poderosa de Dios, tenía que purificarse para que esa presencia santa se manifieste con el pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con entregar nuestro corazón? Quiero preguntarte algo. En la mañana decía esto. ¿Has escuchado a personas que de repente te dicen cosas maravillosas, historias así, padrísimas de lo que Dios está haciendo en sus vidas? Así como que no hermano, tú no sabes, mira, ayer estábamos pasando por un momento bien complicado, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero sufrimos una circunstancia económica en casa y de repente estamos hablando en casa y de repente alguien tocó la puerta, lo abrimos y era alguien que no conocíamos, pero dijo, quiero bendecirlos con esto. ¿Has escuchado esas historias? ¿Las has escuchado? No, pastor, yo no voy a esas iglesias. Bueno, ok, muy bien. Exacto. Muchos de nosotros no hemos escuchado y cuando las escuchamos, la verdad, ¿cuál es nuestra respuesta? Sí. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos esas historias? ¿Me recuerdas qué iglesia vienes? Milagros de la resurrección ¿de qué? Ándale, para de sufrir, ¿no? No, tú sabes. Esas historias de, no, mira, no sabes, yo tuve, de repente se me ponchó la llanta en el camino y estaba tratando de buscar ayuda a alguien, de repente para un carro y esa persona que se bajó, que me ayudó, yo estaba necesitando un trabajo y esa persona era el gerente de la empresa que estaba reclutando a alguien como yo y ahí Dios me dio el trabajo. Pues, esas y las historias de Rosa de Guadalupe son muy parecidas. Dudas. Pero ¿qué es lo que está diciendo Josué? Dios va a hacer que entre ustedes. Primero, purifíquense. La relación entre purificar y bendecir. Josué nos da la clave de esto. La palabra purificar la puedes conectar muy bien con consagrar o vivir apartado. Mi hermano, a veces la realidad más simple del por qué tú no puedes
ver a Dios obrando en tu vida, es porque literalmente no has entregado tu corazón. Hay muchas personas que creen que creen. Hay muchas personas que han asistido N cantidad de años a una iglesia y creen que creen. Y escuchan lo que Dios está haciendo con otras personas y dicen, nah. Pero el pueblo estaba la bendición del pueblo estaba totalmente relacionado con quién es el Dios del pueblo. Pregunta, ¿un hijo de Dios se debería ver como que extrañado cuando Dios lo bendice? Hasta acostumbrado. Pero sí o no, que estamos como que apartados de eso. Estamos otra vez en un ciclo de yo sé lo que Dios me pide, yo sé porque es su palabra. Sí, pero no hay una relación, no hay una relación. Todos los ritos de purificación en un sentido no tenían ninguna aplicación porque todos apuntaban a aquel que nos iba a conectar, reconciliar, consagrar con el Señor. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer que solo Cristo hizo en la cruz. Cuando Jesús nos reconcilia con el Padre, nos consagra, nos aparta, nos santifica, entonces tenemos una relación con Él. Y tú puedes esperar que cosas poderosas pasen en tu vida. Para empezar, la primera cosa poderosa, ¿cuál es? Que tú reconozcas a Jesús como tu Salvador. Que tú clames a tu Rey por tu Salvador. Hoy puedes darte cuenta aquí que a lo mejor mucho del por qué tú estás desviado del camino, no quieres vivir en su presencia, es porque literalmente tu corazón está apartado de Él. Tu corazón no está en Él. 1 Corintios 1:30 dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Es solo por Cristo que nosotros podemos entregar este corazón. Señor, apártame, por favor, quiero ser parte de tu pueblo, Señor. Quítame esta manera de vivir delante de Dios. Yo no quiero seguir buscando mi propio camino. Ya no quiero seguir otras cosas. Quiero seguirte a ti. Apártame de esto, sálvame, lávame, restáurame. Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Tú sabes que la santidad no puede habitar en la oscuridad. Y si tú has querido tener una relación con Dios por tus propias obras, por lo que tú sabes, por lo que tú conoces, sino antes entregar tu corazón, decirle, Señor Jesús, aquí estoy, no puedo más. Escucha esto. Tú y yo no podemos disfrutar de una nueva vida a menos que entreguemos nuestro corazón y reconozcamos que solo Jesús es el Salvador de nuestra vida. ¿Sabes? Me fascina y estoy agradecido con Dios de que en este lugar, en esta iglesia, con esta familia en Cristo, estamos escuchando esas historias. De personas que están diciendo, en el momento que yo reconocí mi orgullo delante de Dios, en el momento en que yo reconocí que estaba apartado de Dios, en el momento que yo reconocí que estaba pecando delante de Dios, en el momento que yo entregué mi corazón y rendí mi vida a Cristo, suplicando que Él sea que me guíe, que me dirija, cosas increíbles empezaron a pasar. Mi matrimonio fue restaurado a pesar que yo lo reventé con mi pecado. Los hijos que estaban lejos, Dios los regresó por gracia y misericordia. Estaba en una economía terrible y Dios empezó a sustentarme. Yo vivía una vida llena de mentira, inmoralidad y perversión, pero Jesús me restauró. Son las obras maravillosas que pasan cuando Dios nos purifica. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados de todos aquellos que han distorsionado esta verdad como si fuera un centro de canje de ven a Jesús y entonces Dios te dará. Has dejado de creer que Dios siga haciendo cosas poderosas. Y yo tengo que preguntarte, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios puede seguir haciendo maravillas en tu vida hoy? Así de convencidos estamos.
¿Lo crees? En la mañana fue igualito. Es increíble. Salió así muy natural. ¿Lo crees? ¿Tú crees que Dios? ¿Y sabes? Yo oro que esta iglesia empiece a experimentar que Dios siga haciendo cosas poderosas en la vida de quienes aquí vienen con un corazón rendido buscando al Rey de Reyes. Yo creo que esta iglesia pueda ser un ejemplo por gracia de que Jesús sigue transformando, de que Jesús sigue perdonando, de que Jesús sigue dirigiendo cuando estamos extraviados. Nos sigue poniendo en el camino que tenemos que estar cuando estamos desviados. De que Jesús siga salvando corazones y permitiéndonos experimentar la santidad. Esto que está hablando aquí Josué. El ser apartados y vivir para el Señor. El autor de Hebreos lo pone de una manera bien increíble. No me digas que cuánto conoces, no me digas que cuántos años tienes de cristiano, no me digas nada de eso. Si tú realmente has conocido a Jesús, muéstralo de una manera bien práctica. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy empezamos a ver en este fragmento de la Escritura con Josué algo simple de escuchar, pero definitivamente por nuestras propias fuerzas imposible de vivir. Hoy escuchamos que la presencia de nuestro Dios nos guía y nos bendice. Y está ahí. Jesús pagó con su vida el que podamos poder ver y escucharle. Pero si tú sigues insistiendo en vivir como tú quieres y caminar solo con tu corazón endurecido, entonces no esperes que nada cambie. Cristo vino precisamente por los que estaban desviados, por los que estaban perdidos. Solo Él puede perdonar tu pasado, redirigir tu presente y asegurar tu futuro. Mi anhelo, familia, es que tú puedas hoy presentarte delante de ese Dios y decir, ¿dónde estoy? Hoy quiero que hagas esa pausa que hizo Josué. ¿Dónde estoy? Señor, ¿cuál es el camino que quieres que tú, que quieres que yo tome para ti? Señor, he dejado de depender de tu presencia y estoy confiando más en otras cosas. Porque creo. Señor, me he acostumbrado a la vida que llevo, perdiendo todo tipo de esperanza de que no puedo cambiar lo que está pasando y me voy así como va, dudando de que tú puedas hacer maravillas y cosas poderosas en mi vida gracias a Cristo Jesús. ¿Dónde estás? Vamos a responder cantando a nuestro Dios, pero como siempre, tómate un tiempito ahí en tu lugar y tómate este tiempo con Dios.